agradezco muchísimo estas palabras de presentación y, por supuesto, en primer lugar, la oportunidad de poder hablar en este foro. Por lo tanto, mi agradecimiento a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo. Para mí, hablar de un tema de ciudad es siempre interesante, es a lo que me he dedicado durante muchísimo tiempo, y cuando se trata de hablar además de nuestra ciudad, pues mucho más, porque es una ciudad con la que por muchas razones, por razones también personales, me siento profundamente identificado. Y con relación al POM, en diferentes ocasiones y en diferentes medios he intervenido mostrando mi opinión que la vamos otra vez a volver a escuchar en esta ocasión, porque mi opinión se viene haciendo patente desde que se empezó la elaboración y, sobre todo, inmediatamente después de la aprobación del POM en el año 2007. Ahora estamos en otra fase que se dice de renovación, que yo ya dudo si es de renovación o si lo que se trata es de un continuismo, con lo que, de todas maneras, a lo largo de la intervención lo que voy a intentar es plantear algunos temas, incluso algunos de manera un poco provocativa, para facilitar que podamos tener un debate. Pero la primera provocación es: ¿esto es un nuevo POM, lo que se está elaborando un nuevo POM, o simplemente se está en un proceso de aplicación del viejo POM y no en ideas diferentes? Algo de eso vamos a hablar y de eso tendremos ocasión de debatir. El tema central es el tema del paisaje, pero el tema del paisaje es el tema de la ciudad, porque el paisaje, evidentemente, yo no voy a explicar ahora mucho el concepto de paisaje y no pretendo entrar en lo que podía ser una clase acerca de cuál es el concepto de paisaje, pero sí voy a hacer una afirmación que pongo a través de esta imagen en proyección. Es esa afirmación de que el paisaje es cultural y el paisaje es social, porque el paisaje evidentemente supone un medio natural, vaya que lo supone, vaya que siempre está, es la condición imprescindible. Sin ese medio natural no hay nada, y eso es el paisaje, pero ese paisaje está siempre, ese medio natural está siempre modificado, está siempre transformado por el hombre. Y eso es la esencia especialmente de una disciplina que es la geografía. Luego han intervenido, y ahora mismo intervienen, muchas otras, y desde diferentes campos se aborda el tema del paisaje. Pero primera afirmación, y entonces es una definición de lo que vamos a ver y de la consideración del célebre Plan de Ordenación Municipal y del tratamiento de nuestra ciudad, es la del paisaje. Vamos a entrar por el paisaje, pero con esa afirmación de que, en definitiva, lo que vamos a ver es el resultado de la sociedad actuando sobre unos medios naturales, y unos medios naturales auténticamente excepcionales, porque la ciudad es excepcional, porque yo creo que lo primero que los toledanos no son conscientes, y me atrevo a afirmarlo, es de la singularidad y de la excepcionalidad de su ciudad, primero por el medio natural, que es excepcional, y evidentemente porque a ese medio natural, que es excepcional, se le añade una evolución histórica que ha dejado unas huellas a través del tiempo que contribuye a que ese espacio natural tenga un valor patrimonial auténticamente excepcional. Así que estamos en un caso muy, casi me atrevería a decir, insólito, diferente, por razones muy concretas. Algunas tenemos ocasión, o voy a tener ocasión de señalar, por la que nuestra ciudad es un fenómeno realmente interesante y tiene un valor y un significado que desborda incluso el interés para los propios residentes, y explicó que en 1986 tuviera esa declaración de Patrimonio de la Humanidad. Pero aún dentro de las muchas ciudades que son Patrimonio de la Humanidad, sigo diciendo que es una ciudad muy excepcional por sus paisajes, por su medio natural. Y un medio natural transformado por el hombre. Luego, ese medio natural ya se ha convertido en un paisaje que es cultural. Entonces, yo aquí en pantalla pongo simplemente una definición de
del paisaje cultural, que es del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, donde no se dice nada más que lo que yo acabo de señalar, que el paisaje cultural es una obra conjugada del hombre y de la naturaleza, y etcétera. Puede ser un paisaje, un jardín, lo que sea, es nuestra ciudad. Esa excepcionalidad, digo que la hace un medio natural, y la hace un medio natural que es el célebre torno del Tajo encajado sobre una parte del zócalo muy duro, muy resistente. Es un macizo cristalino, el zócalo de los Montes de Toledo. Y eso, al contacto con materiales de distinto origen, genera una singularidad de paisaje natural, de medio natural, y genera una singularidad también de ecosistemas desarrollándose sobre ese espacio. Luego eso ya de entrada lo da una singularidad. Y esa singularidad explicó que en un determinado momento se instalara la población y que se convirtiera desde tiempos muy tempranos en un núcleo importante de población y en una ciudad importante. Naturalmente con Roma, simplemente como anécdota si se quiere, pero el hecho de que fuera una ciudad de 20.000 habitantes, en torno a los 20.000 habitantes, nos está hablando de, en tiempos y para la época, de una ciudad importante. El paisaje es un elemento natural. El paisaje es un elemento cultural resultado de la acción a través del tiempo. El paisaje es, les pongo aquí, es un símbolo de poder, es un soporte de identidades. Soporte de identidades, porque lo que nos va en juego a los habitantes de las ciudades, de nuestras ciudades, es nuestra propia identidad. Ese paisaje cultural es la base de nuestra personalidad, de nuestra propia identidad. Por lo tanto, deberíamos intentar preservarlo, conservarlo lo mejor posible. Recoger símbolos, recoger descripciones a través de la literatura son abundantísimas en el caso de Toledo para hablar siempre de esa excepcionalidad y de esa espectacularidad. Desde el siglo XII, yo he puesto aquí una de Al-Edrisi, que es un geógrafo musulmán, donde describe perfectamente la villa de Toledo al oriente de Talavera es una capital y bla bla bla, lo que pone en la pantalla, pero ese bla bla bla, si se van a la carretera de la Puebla, si se van a la Peraleda, esa descripción que hace Al-Edrisi es la misma que tenemos hoy. Les invito, seguro que lo conocen de sobra, pero les invito a que presten atención a esa vista de conjunto de Toledo desde la carretera de la Puebla, es decir, en la Peraleda. Se van a la Peraleda, ven Toledo a lo lejos y esa es la descripción. Y eso ya nos va a llevar a nuestro POM, porque esa es una de las vistas amenazadas de desaparición. Con la urbanización de ese espacio lo conseguimos borrar perfectamente la descripción de Al-Edrisi en el siglo XII de nuestra ciudad. Que haga citas de Miguel de Cervantes, que haga citas de tantos que podría hacer. En el caso de Cervantes, simplemente esto está extraído, esa frase está extraído de una de sus novelas, La ilustre fregona, pero no es nada más que para llamar la atención de que uno de los personajes allí dice: ¿qué es lo que hay en Toledo? ¿Qué es lo que hay que ver? Pues el sagrario, el artificio de Juanelo, que nosotros ya no vemos, las Vistillas de San Agustín, la Huerta del Rey y la Vega. La Huerta del Rey y la Vega. Ahí estamos otra vez con dos espacios súper concretos. Pues, tal como ha sido concebido el Plan de Ordenación Municipal, amenaza con hacer desaparecer esos dos espacios o reducirlos a la mínima expresión. Luego ya estamos otra vez en ejemplos concretos de cómo la ordenación, la planificación del territorio, sin tener en cuenta estos elementos culturales, puede hacer desaparecer elementos culturales que son base y esencia para la identidad de Toledo y además que amenazan evidentemente su sostenibilidad. Si cogiéramos el cuadro del Greco, pues ocurriría lo mismo. Como el paisaje de Toledo y como la ciudad de Toledo, evidentemente tiene unos valores patrimoniales, tiene unos valores monumentales, tiene unos valores paisajísticos que son importantes, es cierto que desde el poder político también ha habido, en determinados momentos, por lo menos, una sensibilidad para proteger ese paisaje, ese patrimonio. ¿Y eso cómo se ha hecho? Pues se ha hecho siempre y constantemente a través de
unas zonas de protección de paisaje. No se está haciendo nada distinto a lo que se hace en Francia, a lo que se hace absolutamente en cualquier país. Si viéramos la legislación de estos países de ordenación del territorio o de paisaje, de ordenación del territorio o de paisaje, dos legislaciones o en una legislación en ordenación del territorio, paisaje, cosa que es otra vía y cosa que en nuestro país también tenemos y luego hablamos de ello. Pero en cualquier caso, ahora simplemente yo lo único que quiero decir es que esa singularidad del paisaje toledano evidentemente ha llevado a una conciencia de los poderes públicos de que es un espacio, de que es algo que hay que proteger. Y se protege, pues como es habitual en cualquier país, creando unas zonas de protección de paisaje. Y las tenemos aquí desde 1965 o 1968, que es cuando se aprueban estas instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes, pero antes también podríamos remontarnos a la Declaración de Conjunto Histórico-Artístico de 1940, cuando se decide la creación, allá en pleno desarrollismo, de un polígono industrial, donde íbamos a generar industria, íbamos a generar actividad. En el caso de nuestra ciudad, en el caso de Toledo, se decide instalar ese polígono industrial a unos 6 o 7 kilómetros de la ciudad, al este, sí, separado de la ciudad, para respetar precisamente la personalidad, la fuerza patrimonial, la fuerza monumental del conjunto de la ciudad. Por lo tanto, al este, como en esa época hablar de industria es hablar de humos y de contaminación, colocamos el polígono al este, pensando que va a haber mucha industria, que va a arrojar mucho humo, que ese humo puede dañar los monumentos, lo colocamos al este de la ciudad para que los vientos que soplan de componente oeste no perjudiquen en ningún momento al paisaje de la ciudad, al conjunto de la ciudad, al conjunto patrimonial. Hubo esa sensibilidad, al menos en ese momento. Hacemos un polígono industrial, en la práctica aquello se va a convertir en una especie de New Town, de las nuevas ciudades inglesas, o Nouvelle Ville en el caso francés, que es un poco el modelo que se juega en Europa en la época. El plan general, en el caso toledano, de 1968, el de 1900, está en la diapositiva, está el de 1986, el segundo 68 es 86, está invertido. El del 68 y el del 86. Los dos planes generales de ordenación urbana protegen, conservan esas zonas de protección de paisaje y respetan, por lo menos, el entorno del río. Las vegas, la Vega Alta y la Vega Baja. Y luego vendrá un plan especial en 1997 que evidentemente también va a ser respetuoso con esa filosofía de, por lo menos, preservar lo que son las imágenes visuales del centro histórico, de la ciudad y, por supuesto, los valores, se entiende, medioambiental, en torno al río. Desde la planificación, desde la administración, hay una intención en esos años, en esos momentos, de proteger y preservar por lo menos ciertos valores, y el por lo menos ciertos valores son bastantes valores porque se pone a salvo dos espacios hoy totalmente amenazados, que son tanto la Vega Baja como la Vega Alta. Ahora, ¿qué ocurre mientras tanto? Bueno, yo pongo ahí las dinámicas sociales, políticas, económicas, dirigen la forma y el paisaje. Claro, entre los planes, esos del 68 y del 86, entre los agentes sociales que buscan nuevas formas de hábitat, que quieren vivir en otros lugares, no ya en el centro histórico, y entre unos intereses económicos que buscan, evidentemente, unos beneficios en la puesta en valor de suelos que eran rurales, un proceso, como siempre hay en todo crecimiento y desarrollo urbanístico, como un proceso especulativo. Y, por supuesto, que las administraciones, la administración siempre más próxima que la administración municipal, en todo ese proceso va a estar auténticamente entusiasmada y auténticamente encantada de que se genere, de que se cree nuevo suelo urbano. Porque esa creación de suelo urbano nos lleva a un modelo de ciudad que también es distinto, insólito, casi yo me atrevería a decir. A ver, ¿conocen muchas ciudades donde en lugar de una ciudad tengan muchas ciudades?
una ciudad donde en lugar de ser un núcleo urbano histórico que se prolonga, en este caso no es un núcleo que se prolongue, es un núcleo que se prolonga una parte del mismo, lo que de alguna manera podíamos llamar un ensanche hacia el noroeste de la ciudad. Pero ¿y el resto qué? Ahí está Valparaíso, ahí está La Legua, el polígono está donde está por las razones que yo he señalado, Santa Bárbara está también por razones históricas, Azucaica está donde está, las urbanizaciones nuevas en La Falla, que es la falla en el frente de la prolongación de los Cigarrales, es una gran falla en ese zócalo como medio natural al que yo me refería antes. Eso nos da diferentes núcleos de población, nos da diferentes ciudades. De alguna manera, Toledo es una realidad urbana fragmentada, con muchos espacios, con muchos núcleos separados que no tienen continuidad. No tienen continuidad porque ha estado actuando esa preocupación por preservar el paisaje, por una parte, sí. Pero por otra, ha estado actuando la propia sociedad que decide vivir, que prefiere vivir por razones bien concretas y algunas totalmente explicables y lógicas, fuera del centro histórico a estos nuevos espacios que se urbanizan en la periferia. Y evidentemente por unas administraciones municipales que aprueban los planes parciales en lugares, entrecomillando la palabra, tan próximos, entrecomillando tan próximos como puede ser Valparaíso o como puede ser La Legua. Aquí no se trata ya tanto de proteger el paisaje, están un poco lejos, parece ser, pero eso no surgen espontáneamente. Como las tres culturas, no es un núcleo que surja por arte de birlibirloque, no es un proceso que surja de forma espontánea. Entonces, esas dinámicas sociales, esas dinámicas económicas, esas dinámicas, ¿por qué no?, también políticas, van propiciando que tengamos un espacio muy discontinuo, de núcleos muy separados, muy distantes unos de otros. Y evidentemente, con 83.000 habitantes que tenemos, eso nos da una ciudad muy distinta a lo que suelen ser la mayoría de nuestras ciudades. Si pensamos en un Cuenca, por no salir de nuestra región, o si nos vamos a otra próxima, nos vamos a Ávila, o nos vamos a la que ustedes quieran, siempre va a haber un continuo entre las expansiones urbanas nuevas, recientes, y lo que es el núcleo histórico. En el caso toledano, por razones súper concretas, algunas de las que señalo y otras de las que podríamos hablar, nos llevan a esa fragmentación. Ese proceso evidentemente genera contradicciones, y yo les pongo aquí sí dentro y sí fuera. Dentro, pues vámonos al centro histórico. ¿Qué pasa con el centro histórico? Pues con el centro histórico pasa que se va despoblando, que de 31.000 habitantes en 1940 llegamos a 11.651 en el año 2015. No sé si hubiera sido significativo que yo les hubiese puesto una evolución más reciente de la población, por ejemplo, desde el año 2009 o del 2010, porque a partir del 2010 pues tendríamos un ligero aumento de población, pero ese aumento ligero de población nos llevaría a 12.000 habitantes y nunca nada más. Y de 12.000 bajando y seguimos bajando. Y seguimos bajando, entre otras razones, porque dadas esas dinámicas de crecimiento de la ciudad, el centro histórico se convierte en un espacio del que sus habitantes, la mayor parte de sus habitantes, han huido y quedan muy pocos. Y es un espacio que sigue siendo poco atractivo por razones también concretas para el conjunto de la sociedad. Entonces, eso nos lleva a una pérdida de entidad del casco histórico, de ser el 89%, el 90% en 1940 de la ciudad. Claro, no había ensanches, la ciudad estaba concentrada, lo que había, era la ciudad histórica. La ciudad ha crecido mucho, ha crecido de la forma que veíamos anteriormente, y eso nos lleva a que hoy el peso represente el 14%. Yo pongo ahí el casco histórico de ciudad a parque temático, lo pongo un poco como provocación también, de ciudad, a ver, a parque temático.
Este libro es un libro que hice con otro compañero, con otro profesor. Lo hicimos en 1983. Se llamaba El casco histórico de Toledo, un espacio urbano vivo. En 1983 llamábamos la atención sobre la situación del casco histórico y nos atrevíamos a decir: todavía está vivo, pero o intervenimos o se va a acabar por morir. Todas las cosas que aquí se dicen en 1983 y la llamada de atención que se hace en 1983 sobre la evolución del casco histórico es exactamente la misma que la que yo podría hacer ahora y la que de alguna manera se recoge en este otro libro que está publicado este año, en el año 2016, donde se hacen algunas referencias al centro histórico, a esa evolución. Parque temático, sí, parque temático porque como hay tan pocos vecinos y como además de, bueno, pocos vecinos y menos mal que a partir del 2006 empezó a llegar una inmigración realmente importante. Si quieres una anécdota, en el año 2006, una anécdota que seguramente que seguro que pueden conocer. España es el segundo país, después de Estados Unidos, que recibe más inmigrantes, ni más ni menos que 600.000. En casi 20 años recibimos 5 millones de inmigrantes. Bueno, esta gente en algún lugar iba, algún lugar tenía que vivir. Pues en el caso de nuestra ciudad, parte de ellos encuentran alojamiento en el centro histórico, en muchas de las viviendas, casi infraviviendas en muchos casos, por la situación de deterioro, de abandono, bueno, por muchas razones. Se van a instalar ahí. Esos extranjeros, en el año 2009, pues eran casi el 17%, esa población que nos llegó de fuera. En el año 2009 era casi el 17% y en el 2015 ya es el 12%, por el fenómeno conocido de que la inmigración ha disminuido, pero en el caso de Toledo también, muchos no es que se hayan marchado a sus antiguos países, sino que muchos han seguido también el proceso de los antiguos vecinos del casco histórico y se han trasladado a otros barrios. Y parque temático porque, a ver, ¿cuáles son las funciones y cuál es la actividad del casco histórico? Aquí se hablaba, en este libro, todavía en 1983, se señalaba la centralidad, desde un punto de vista de análisis funcional, que tenía el centro histórico. ¿Hoy qué centralidad tiene el centro histórico? Pues la que le da la historia, la que le dan los monumentos, la que le da la llegada al año de unos 2 millones de turistas extranjeros, de turistas, no iba a decir extranjeros, me corrijo, no son evidentemente extranjeros, ni mucho menos todos, hay una parte importante que sí lo es, pero en resumidas cuentas, 2 millones de visitantes está muy bien. Más o menos como el Museo del Prado, no está mal. El turista viene a Madrid, visita Madrid, que le encanta, y sobre todo el Museo del Prado, que es visita obligada, y Toledo también es visita obligada. Y como además tenemos el AVE, hacemos estupendamente porque vamos y venimos en el día o vamos en un tour operador de estos que también nos llevan y nos traen al día. Pero el hecho es que Toledo se convierte en ese parque temático, parque temático de la historia. He puesto unos datos de viviendas vacías. La verdad es que lo de las viviendas vacías, yo aquí les he puesto un dato porque algún dato había que poner. Algún dato había que poner oficialmente, y el dato oficial por el censo de viviendas es el 15%, pero es completamente falso, es absolutamente falso, y el propio Instituto Nacional de Estadística, que elabora el censo de viviendas, lo dice él, y dice, bueno, aquí hemos hecho un muestreo cuando se refiere al centro histórico, y sabemos, y lo hacen constar expresamente, que nuestros datos son totalmente erróneos, pero damos una idea. Yo simplemente pongo el dato porque, bueno, si esto es el 15% aquí y el 10% es para el conjunto de la ciudad como media, pues ya sabemos que hay 5 puntos más que está el casco histórico. En el 1983, en el estudio que entonces hacíamos del casco histórico, y era un estudio con trabajo de campo, había muchísimas más, el porcentaje era muchísimo mayor. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que ese es un espacio vacío. Y eso es paisaje. Y esto que tenemos aquí son 2 paisajes dentro de la ciudad.
Una casa totalmente tapiada, totalmente cerrada, que no entren los ocupas, y evidentemente un antiguo convento recuperado y puesto en valor, que es el de San Clemente. Bueno, dos formas, dos tratamientos dentro de la ciudad. Uno, el tratamiento de que nos vamos. Bueno, el tratamiento de que nos vamos, eso después de un plan especial de 1997. Bueno, pues ¿qué ha pasado con el plan de 1997? Bueno, eso después también de otras actuaciones oficiales. Toledo a plena luz. Bueno, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la gente se ha seguido yendo y que se sigue vaciando y que estamos en presencia, como ese Toledo resulta que ha sido tan singular, como ese Toledo resulta que ha sido tan importante, como ese Toledo en el siglo XVI era la ciudad más importante de España junto con Sevilla, pues resulta que tenemos el casco histórico más grande de España. Y es un casco histórico en el que viven 11.000 personas hoy día. Y que cuando más han vivido en los últimos tiempos han sido 12.000 y pico. Y hemos llegado a tener esos 9.900 en el año 2001. En consecuencia, que ha habido toda una serie de planes, de estrategias para intentar frenar el vaciamiento del centro histórico. Pero claro, plan especial. ¿Pero qué es eso de un plan especial? Bueno, eso les encanta, evidentemente. Bueno, no es que les encante a los planificadores, no es que les encante, es que es lo que hay. Es lo que hay porque la propia ley de patrimonio lo que estableció, y fue un gran avance, en su momento, fue un gran avance, decir, las ciudades que son conjuntos, que tienen conjuntos históricos singulares, tienen que tener un plan especial, claro, para protegerlo, para tratarlo. Es una idea magnífica, porque por otra parte es una fórmula, es una forma de intentar aproximar patrimonio y ordenación del territorio, porque patrimonio y ordenación del territorio siempre se han llevado mal. Una cosa es esto del patrimonio, sea del patrimonio construido, físico, o sea del patrimonio natural, que cuando hablamos de patrimonio, patrimonio es todo. Y lo natural y lo social es paisaje. Pues eso se ha llevado mal. La intención era buena, pero cuando hacemos un plan especial, resulta que nos estamos olvidando del resto de la ciudad. Y cuando hacemos el resto de la ciudad, a través de los planes generales de ordenación urbana, y decimos, bueno, esto lo dejamos ahí. El centro histórico, que lo hagan con un plan especial. Pues es que la ciudad, da la casualidad, que la ciudad es un todo. La ciudad es un conjunto. Y o actuamos sobre el conjunto o no actuamos sobre nada. Porque en cuanto tocamos algo, es como el cuerpo de una persona, si le tocamos la mano le vamos a hacer daño y vamos a provocar una serie de convulsiones en el conjunto del cuerpo. Pues evidentemente con las ciudades ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso nos llevaría a otra dinámica de la que evidentemente ahora no vamos a hablar, y de eso se va a hablar aquí, supongo, en esa jornada del casco histórico. Y si no se habla, este es un tema absolutamente central. No se puede actuar sobre ningún centro histórico de manera aislada, si no se tiene en cuenta el conjunto de la ciudad. Y esto se viene haciendo, se ha hecho sistemáticamente en Toledo. Y el Plan de Ordenación Municipal de 2007 pretendía lo mismo. Y ahora estamos en la misma historia y en la misma cuestión. Mientras no actuemos sobre el conjunto, no arreglaremos nada. Si se está generando tal cantidad de suelo urbano fuera de la ciudad, evidentemente, y se está dejando ahí sin apenas intervención en el interior de la ciudad, pues ¿qué vamos a hacer? Pues que evidentemente la gente se va fuera. Si se está viviendo en malas condiciones dentro de la ciudad y en la periferia, en nuevas urbanizaciones, nos están ofreciendo unas viviendas evidentemente de mucha más calidad y sobre todo con algo tan elemental en muchos casos como era tener una ducha, sobre todo en tiempos, y como es tener un sistema de calefacción. Y ya no digamos otros valores. Entonces, o intervenimos fuertemente sobre el centro histórico y también pero sobre el conjunto de la ciudad, o intentamos frenar y controlar la expansión de la ciudad, o el espacio central se va a seguir progresivamente deteriorando. Y eso es simplemente, y de esa manera tan sencilla, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con Toledo. Bueno, aquí está un esquema donde les pongo la distribución espacial de la población.
en la ciudad de Toledo. Ahora veo que se me han borrado los datos concretos, pero están referenciados en la escala inferior, que es en porcentaje, en porcentajes. No es simplemente nada más que para ver el peso diferente de los Toledos, de los diferentes núcleos urbanos de Toledo. De los Cigarrales, que tiene un 12% aproximadamente, del Polígono, que supone un 24%, de Santa Bárbara, que supone en torno a un 10%, bueno, etcétera. Aquí se ve claramente de eso que llamo el ensanche, que es el espacio un poco continuo al que hacía referencia anteriormente. Pues en cualquier caso vemos que son espacios, cada uno con un peso desigual, con un peso distinto. Y esa es la realidad que hay que tener en cuenta si queremos intervenir y si queremos actuar en el conjunto de la ciudad. Y ese es el desafío también para el paisaje y para los valores del paisaje, de ese paisaje, de esos paisajes naturales, de esos ecosistemas naturales o de esos valores patrimoniales. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo de estos barrios tan aislados, pero que no surgen de manera espontánea. Las tres culturas, uno de ellos, bueno, más o menos conectado o indirectamente, que es San Bernardo, y a continuación estaría Montesión. La población evidentemente evoluciona de manera muy distinta. Bueno, sobre esa realidad llega el PON. ¿Y el PON qué dice? Esto lo resolvemos nosotros estupendamente. Esto de la discontinuidad, esto no es ningún problema, porque lo que hacemos es que lo compactamos. Así que a compactar, a rellenar todo eso lo urbano, estupendo. San Bernardo, La Peraleda, Buenavista, Pinedo, la Huerta del Rey, la Alberquilla, la Vega también, la Vega Baja, todo eso lo urbano, es una maravilla. Vamos a compactar. Si esta ciudad lo que tiene es el problema ese, si el problema, bueno, no sabemos cuál es el problema. Porque si el centro histórico tiene es tan importante para nosotros que conservemos vivo el casco histórico, o es menos importante que conservemos vivo el casco histórico. Porque a la falta de intervención en el casco histórico también ha venido la intervención en el centro histórico para hacerle perder centralidad. Las actividades del centro histórico se han trasladado fuera sistemáticamente, y los organismos, las instituciones que podían tener lugares de prestigio incluso dentro de la ciudad, se han llevado, o se llevan a Buenavista, o se llevan a Palomarejos, o se llevan al Polígono, se llevan donde sea, pero se sacan del interior de la ciudad, con lo que hay una pérdida de, también por esa razón, de vitalidad funcional del centro, salvo el caso de la universidad, que en la universidad sí que se han mantenido algunas actividades dentro de la ciudad junto con las del turismo, pero lo demás se vacía.